Hola a todos, soy la doctora María Teresa Serrano Muñoz, médico especialista en endocrinología y nutrición, y en mi canal de YouTube trato temas de salud, medicina y bienestar. Así que si estás interesado en estos temas, te invito a suscribirte. En el día de hoy tengo el honor de entrevistar al doctor Francisco Zozaya Larrequi, que es médico especialista en aparato digestivo y experto en endoscopia. El doctor Zozaya se formó en la Universidad de Navarra y tiene una amplia experiencia tanto en la sanidad pública como privada, sobre todo en el área de endoscopia y en concreto en la endoscopia bariátrica, pues siendo uno de los pioneros a nivel nacional. El doctor Zozaya ejerce actualmente en la prestigiosa Clínica Universitaria de Navarra y es profesor asociado colaborador del Departamento de Aparato Digestivo. Buenos días, Fran, ¿qué tal? Hola, muy buenas, muy bien. Encantado de poder compartir estos minutos con vosotros. Vale, bueno, pues lo primero de todo, Fran, me gustaría que nos explicaras qué es eso de la endoscopia bariátrica, y en concreto el método Apolo, porque es algo muy novedoso, aunque ya lleva unos cuantos años, pero bueno, cuéntanos. De acuerdo. Bueno, efectivamente la endoscopia bariátrica son los diferentes tratamientos que podríamos practicar desde el punto de vista endoscópico para incidir sobre el exceso de peso, en concreto el sobrepeso o la obesidad. Dentro de este subgrupo, dentro de la endoscopia, tenemos una técnica relativamente novedosa, como has dicho, que se llevará realizando a nivel mundial unos 10 años y en España de una manera más o menos ya más extendida a lo largo de todo el territorio, en torno a 5 años, que es el método Apolo o gastroplastia en manga endoscópica. En sí consiste en una técnica en la que por vía endoscópica, es decir, sin realizar incisiones e introduciendo un gastroscopio convencional como el que usaríamos para valorar el estómago en cualquier paciente que acuda a nuestra consulta, le adaptamos a este endoscopio un sistema de sutura e introduciéndolo por la boca llegamos hasta el estómago. En la práctica lo que hacemos es ir plegando el estómago y lo vamos uniendo con diferentes hilos de sutura como los que usarían los cirujanos. El objetivo de la técnica es conseguir una reducción significativa de la cavidad gástrica, de tal forma que lo que buscamos es una saciedad precoz, es decir, que el paciente comiendo menos se llene antes, y como la disposición del estómago queda en forma de tubo o embudo, el vaciamiento del estómago también se ve dificultado, de tal manera que lo que conseguimos también es un vaciamiento más enlentecido y aumentar en tiempo esta saciedad, es decir, que el paciente se sienta saciado durante más horas, ya no solo evitando que coma más en las comidas principales, sino también evitando que pique entre esas comidas. Perfecto, y es un método permanente, ¿no? A diferencia, ¿no?, de otras técnicas endoscópicas, como puede ser el balón. ¿Qué ventajas le ves tú respecto al balón? Efectivamente, el balón es una técnica que en porcentaje de pérdida de peso total va a obtener unos objetivos iniciales muy similares a los que podríamos llegar a conseguir con el método Apolo, pero como bien comentas, el balón es una técnica claramente temporal, es decir, a los 4, 6, 12 meses, en función del tipo de balón que vayamos a utilizar, lo vamos a tener que retirar y el tamaño del estómago vuelve a ser el mismo que previo al procedimiento que hemos realizado. Y o bien hemos cambiado mucho los hábitos dietéticos y de estilo de vida, o lo que nos va a llevar o nos puede llevar es a una reganancia de peso volviendo a niveles similares a los anteriores. En cambio, con el método Apolo, sin poder llegar a decir que es una técnica permanente, porque ni siquiera las cirugías con todo lo invasivas y con todos los objetivos que buscamos con ellas, muchas veces obtienen unos resultados definitivos. El método Apolo sí que es una técnica que a largo plazo, considerando largo plazo entre 3 y 5 años, consigue buenos resultados de pérdida de peso y mantenimiento de esa pérdida de peso. Es decir, la diferencia es que nos va a dar un margen mayor de tiempo para conseguir mantener esos cambios de estilo de vida, cambios de dieta, de tal forma que va a ser más fácil, uno, conseguir el objetivo, porque es una técnica con
que busca unas pérdidas de peso significativas y después mantener esa pérdida de peso en el tiempo. Perfecto. Y Fran, ¿has visto alguna evolución del método Apolo en los últimos años en la técnica? ¿O nos podrías hablar un poco sobre esto? Como pasa en todos los procedimientos novedosos, conforme se va sabiendo más, conforme se va teniendo más experiencia, lo que ocurre es que la técnica va evolucionando y se va perfeccionando. Hay propuestos diferentes patrones de sutura, es decir, cómo debemos coser el estómago para dejarlo más pequeño, y sin haber visto grandes diferencias entre unos patrones y otros, lo que sí sabemos es que cuantos más hilos usemos para cerrar el estómago, más duradero y más eficaz va a ser el procedimiento. ¿Por qué? Porque si nosotros usamos 3 hilos y uno de estos hilos se rompe, solo nos quedan 2 hilos para mantener el estómago plegado o más pequeño. En cambio, si usamos 5, 6, 7 u 8 hilos, si se rompen 1 o 2 hilos, esto va a afectar mucho menos a la disposición de ese estómago con un tamaño más pequeño. Eso por un lado. Por otro lado, lo que hemos visto es que también es imprescindible la dieta tras el procedimiento. Hasta ahora los procedimientos endoscópicos que hacíamos prácticamente nos permitían recuperar una dieta normal en menor cantidad, pero una dieta normal en poco tiempo. El método Apolo, para que sea eficaz, para que consoliden esos puntos que unen las diferentes paredes del estómago, pues hay que hacer una dieta más estricta durante 4 o 6 semanas. Esa sería un poquito la evolución que ha tenido la técnica en los últimos años. Perfecto, perfecto. Fran, en tu experiencia, ¿cuál es el perfil de paciente que más se puede beneficiar de someterse a una técnica Apolo? Yo creo que para responder a esta pregunta tendríamos que hablar de cómo estábamos antes de aparecer la técnica Apolo. Hasta ese momento, bueno, pues para aquellos pacientes que tenían un sobrepeso y no habían probado nunca una dieta, no habían probado a cambiar su estilo de vida, con la dieta y el estilo de vida en general era suficiente. Para aquellos pacientes con una obesidad grado 2 o una obesidad grado 3 o incluso obesidades más leves, pero con muchas comorbilidades, principalmente la diabetes, sabíamos que las diferentes cirugías que estaban propuestas eran una buena alternativa eficaz, pero nos quedaban un porcentaje muy grande, probablemente la mayor cantidad de pacientes que tienen un problema de obesidad, que están en un límite entre sobrepeso y obesidad o una obesidad leve, que aún no han desarrollado un gran número de comorbilidades o estas comorbilidades no son de las más importantes asociadas a la obesidad, y eran estos pacientes a los que teníamos un poco huérfanos porque habían probado múltiples dietas y no iban bien. La aparición del balón ya fue una alternativa, pero como bien hemos dicho, es una técnica temporal que a largo plazo se vio que podía tener una tasa de reganancia mayor de la que nos gustaría. Y es ahora cuando aparece la técnica Apolo para aquellos pacientes con una obesidad grado 1, principalmente en los que los resultados son más eficaces. Por lo tanto, la principal indicación sería para estos pacientes, aunque también podríamos indicarlo en pacientes o bien con sobrepeso importante que ya empezase a tener ciertas comorbilidades asociadas a ese exceso de peso, pacientes con una obesidad grado 2 que sorprendentemente no tengan gran cantidad de comorbilidades, o pacientes que o bien rechazan la cirugía o bien está contraindicada la cirugía por algún otro tipo de problema que pueda tener, algún antecedente personal que contraindique el poder realizar la misma. Pero diríamos que el paciente FETEN y el que mejor va a ir es el paciente con una obesidad grado 1 sin excesivas comorbilidades asociadas a la obesidad. Perfecto. Y en tu experiencia, ¿a qué paciente no se lo recomendarías? Bueno, pues yo creo que un paciente en el que claramente está indicada una cirugía, sobre todo en aquellos pacientes en los que claramente está indicado un bypass, pacientes con obesidad severa o una obesidad moderada que asocie una diabetes o abundantes comorbilidades o un reflujo con una esofagitis severa. En estos pacientes yo creo que hay que insistir y explicarles que es la alternativa más eficaz va a ser la cirugía. Sí que es cierto que antes que el paciente
no se haga nada, es mejor que le ayudemos a perder peso de otras maneras, bien sea con una técnica endoscópica, bien sea con un seguimiento nutricional, bien sea con tratamiento farmacológico del cual os encargáis los compañeros de endocrinología, pero sí que es muy importante que estos pacientes tengan muy claro que no es la técnica más indicada y por lo tanto va a ser más difícil conseguir unos objetivos a largo plazo que estén a la altura de lo que necesitan. Perfecto, perfecto. Y en tu experiencia, Fran, ¿cuánto peso se puede llegar a perder en un año haciéndose un Apolo? ¿Y qué porcentaje de ese peso se mantiene a largo plazo? De esa pérdida de peso me refiero. Bueno, pues ya empezamos a tener estudios que ya van más allá de un año, estudios que hablan de 2, 3 años, incluso algún estudio que habla 5 años. Los estudios siempre los tenemos que analizar bien porque a largo plazo normalmente se siguen solo aquellos pacientes que mejor van, aquellos que han fracasado probablemente los perdamos por el camino de ese seguimiento, pero tanto los estudios como mi experiencia lo que dicen es un poquito que a un año la pérdida de peso suele ser en torno a un 15-20% del peso total del paciente, que en los siguientes 2 años no se tiende a perder más peso, pero sí se estabiliza en esa pérdida de peso que hemos conseguido y que aparentemente si las cosas se hacen bien, si la indicación ha sido la correcta y el paciente también pone de su parte, a 5 años la gran mayoría de los pacientes mantienen esa pérdida de peso. En kilos, pues depende en cada persona. Hay personas que van a tener más kilos para perder, otras menos kilos para perder, pero en porcentaje de peso estaríamos hablando de un 15-20%. Si indicamos bien el paciente, más cerca de un 20 que de un 15. Por ejemplo, si la persona pesa 100 kilos, pues unos 20 kilos aproximadamente. Efectivamente, efectivamente. Sí que 15-20 kilos. nosotros, en ese sentido, yo creo que tenemos que trabajar mucho porque se realice un estudio previo al procedimiento que sea correcto y que sea riguroso, con una buena valoración por un endocrinólogo, por una buena valoración por una unidad de nutrición, que si se puede se haga una composición corporal y que se analicen bien las diferentes comorbilidades, porque muchas veces nos centramos exclusivamente en los kilos y en la gran mayoría de casos lo importante es ver qué impacto vamos a tener sobre la salud. Por supuesto, vamos, totalmente de acuerdo. O sea, veo que tú y yo estamos en la misma línea en cuanto a preconizar el trabajo multidisciplinar y lo importante que es también tener un nutricionista y si puede ser un preparador físico, porque claro, esos 20 kilos, si perdemos 20 kilos o 15 de una persona que pierde de 100 kilos, que la mitad sea masa muscular, pues tampoco hemos adelantado mucho. O sea, lo que nos interesa es perder masa grasa, conservar el músculo y así la persona está más sana. Y pues para esto no solamente, bueno, no solamente es perder peso, sino todo ver al paciente pues en conjunto. Luego también pues un psicólogo que ayude al paciente a adquirir hábitos con los cambios. Bueno, veo que abogamos por un tipo de trabajo en esa línea multidisciplinar. Efectivamente, yo creo que eso es clave. Yo creo que has pasado por todos los profesionales y compañeros que creo que deben formar parte de una unidad. Los que hacemos las técnicas, bien sean quirúrgicas o endoscópicas, somos una pata más de la mesa, pero es clave el seguimiento a largo plazo, es clave el seguimiento médico por los médicos que estáis preparados para hacer un buen seguimiento y una buena valoración de la obesidad. Es clave un buen seguimiento tanto motivacional por parte del psiquiatra como para analizar y poner en alerta si es un paciente que no es un buen candidato desde el punto de vista psicológico y por supuesto es clave tener un equipo nutricional y un equipo de entrenador personal que nos lleve a los principales objetivos que son la dieta y el ejercicio. Sí, luego también pasa que los pacientes muchas veces se centran en la técnica y como que a veces pues eso, hay que trabajar con ellos para decirle, no, la técnica va a ir muy bien, pero no es lo único, también pues bueno, es necesario la dieta, el ejercicio, entonces bueno, también por parte del paciente tiene que adquirir esa conciencia
de que probablemente si no se hiciese la técnica no conseguiría esa pérdida de peso por sí mismo, pero que la técnica no sustituye pues, a la dieta correcta, al ejercicio y a gestión del estrés, que muchas veces nos hace comer de forma incorrecta, y bueno, pues todas las vertientes con las que se puede abordar el problema de la obesidad, que es un problema multifactorial. Totalmente de acuerdo y además creo que ahí debemos ser muy responsables, sobre todo aquellos médicos que hacemos las técnicas, porque someter a un paciente a una técnica y luego no hacerle un adecuado seguimiento o no haberle hecho una adecuada indicación puede llevar a ese paciente a una desmotivación por no conseguir los objetivos deseados y que luego sea mucho más difícil recuperar su motivación, recuperar un seguimiento para conseguir realmente hacer las cosas bien con ellos, y eso es lo que puede llevar a que ese paciente pues, a largo plazo tenga problemas de salud importantes y ya permanentes. Perfecto, Fran. Y si tú tuvieras que dar un mensaje con el que quisieras que se quedara, bueno, pues la gente que nos está viendo, pues los pacientes que pueden estar interesados en el Apolo, ¿qué les dirías? Pues lo primero, que se informen, que vayan a especialistas que realicen la técnica, que la lleven realizando con tiempo, que sea un centro con experiencia, que acudan a centros donde el trabajo se haga en una unidad multidisciplinar, como bien hemos estado hablando con todos los profesionales que hemos estado hablando, y que luego tienen que ir muy concienciados de que gran parte lo van a seguir que tener poniendo ellos, porque si no ponen de su parte, da igual qué técnica hagamos, que no vamos a conseguir los objetivos. Pero que efectivamente tenemos entre manos una técnica, un procedimiento, pues que es muy esperanzador para muchos pacientes que hasta el momento, como hemos dicho al principio de la charla, los teníamos un poco huérfanos. Que no tengan miedo en ir, informarse y preguntar. Ese sería un poquito el mensaje. Perfecto, Fran. Y si un paciente, ahora que nos esté viendo, un potencial paciente, una persona interesada, quiere contactar contigo, ¿cómo tendría que hacerlo? Bueno, pues llamando a la Clínica Universidad de Navarra, pidiendo hora en el área de obesidad y en concreto comentando en el call center, que es donde le cogerán para la llamada, que está interesado en realizarse una técnica endoscópica. De esa manera le citarán directamente conmigo y en su defecto, si yo no estoy ese día en el hospital y no le puedo atender, le vería el compañero de cirugía general, que también, bueno, explica la técnica y luego ya me lo deriva directamente a consulta. Perfecto, pues ha sido un placer volver a hablar contigo, o sea, ya fuimos parte del mismo equipo y la verdad que yo me sentía súper cómoda trabajando contigo y nada, pues que un placer y pues que te deseo lo mejor, que sé que te va muy bien y pues por mi parte nada más que añadir. Pues lo mismo digo, lo que he dicho al principio, que es un auténtico placer que me invites a tu canal, que creo que estos son proyectos e ideas que creo que se tienen que extender más, hay que hacer llegar a la gente la salud si la gente no viene a buscarla y que bueno, que siempre trabajar con personas que entienden la medicina de la misma manera, el trabajo en equipo y poner el bien del paciente por encima del bien del profesional, pues es un gusto y yo creo que es lo que durante mucho tiempo nos hizo trabajar muy bien juntos y tener muchos éxitos, sobre todo de cara a los pacientes. Así que muchas gracias por todo, Teresa. Pues muchas gracias, Fran.